23 que hicimos ayer, que fue el último. ¿Sí lo tienen a ese? Sí. Sí. Bueno, ¿se acuerdan que el ejercicio 24 decía, la suma de tres números naturales es 480, el número menor es la tercera parte del segundo número, el mayor de los números es igual a la suma del menor y el segundo número, determina cuáles son esos números. Bien, lo resolvamos. ¿Se acuerdan? Ustedes hicieron esa parte, la hicieron ustedes, ¿no? O sea, ustedes sacaron las ecuaciones. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Yo voy a borrar esto y después lo volvemos a sacar. ¿Cómo creen que tienen que hacer ese ejercicio? ¿A alguien se le ocurre cómo es ese ejercicio? Yo les dije que intenten hacerlo, veo que ninguno intentó. Yo estaba transcribiendo y no me dieron los tiempos. No llegué ni al 20 todavía. Bueno, tienen todo el fin de semana para hacer y tratar de sacarse buena nota el lunes. Bueno, estas ecuaciones las sacamos juntos. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo creen que es? Con el método hay que hacer lo que el profe, con cualquiera que no. Si yo les dijera que podemos reemplazar 2 y 3 en 1, ¿por qué? ¿Por qué sería? ¿Por qué yo podría hacer eso? Porque tenemos que X es igual a un tercio de Y Z es igual a X más Y, dice que no. Claro. Entonces, hagamos eso. Reemplazamos la 2 y la 3 en la 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser? Tengo primero X, entonces si X es igual a un tercio de Y, entonces primero pongo un tercio de Y. ¿Sí? Entonces es un tercio de Y. Bien, y ahora más Y, que está ahí. Y ahora sería Z. ¿Sí? Entonces sería más, porque ahí tengo un más, lo que es Z, o sea, X más Y, y cierro el paréntesis. Y después, todo eso igual a 480. ¿Bien? ¿Cómo sigo? ¿Yo qué tengo que despejar de aquí, de esta ecuación? La Y. La Y, porque yo tengo X y tengo Z, entonces despejo Y. Entonces, para despejar Y, ¿cómo sigo? Primero se suman todas las I. Sumo todas las Y. ¿Sí? ¿Y cómo entonces? Tengo un tercio de I, ¿sí? Más esta I. ¿Y aquí qué pasa? Que podría ser distributiva de Y, bueno, lo que tenemos adentro del paréntesis que no. ¿Quién está de acuerdo con eso? No, porque no hay multiplicación en suma. A no tener razón en suma. Entonces, Queda como está X más Y y hacemos la suma y después la distributiva. O se le va a aquí, los paréntesis y quedaría más X más Y que no. ¿quién más?
Acepto opciones. Me va a quedar más 1/3 de I, ¿sí? 1/3, uy, esto es un 3 de I, más I. Y eso igual a 480. Claro, porque ya teníamos el valor de X, que no. Claro, porque X es 1/3. Bien. Y ahora resuelvo. Tendría que hacer 1/3 de I más 1 más 1/3 más 1. ¿Sí o no? O sea, 1/3 aquí, más 1 de aquí, más 1/3 aquí, más 1 aquí. Entonces eso queda 8 8 tercios. tercios, ¿sí? De I igual a 480. Y ahora despejo la I, la dejo sola, y eso va a quedar a 480 dividido 8 tercios, ¿sí? Entonces I es igual a 180. 180. Entonces, ahora ya puedo reemplazar de nuevo en la ecuación original. ¿Sí o no? ¿Puedo sacar X o no? Entonces, X, ¿sí? Es igual a 1/3, aquí está este 1/3, y me dice por I, y ya lo saqué, entonces va a ser 1/3 por 180. Entonces, 1/3 por 180, ¿cuánto es? 60. 60. Bien, ahora, con los datos que tengo, ¿puedo sacar Z? Sí. Entonces, Z es igual a 60, que me acaba de dar X, ¿sí? Z es igual a 60 más I, que es 180. 60 más 180 es 240. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si me preguntaba, determina cuáles son esos números, o sea, los números, los 3 números naturales. Que ya tendríamos los valores de, bueno, los X, Y, Z, que no, que serían 60, 180 y 240. Exactamente. Entonces, la respuesta es que los números naturales son 60, 180 y 240. Y ahí termino. ¿Sí?
¿Se entendió? Sí. Bien. Hagamos entonces el ejercicio 25. Vayan leyéndolo. El ejercicio 25 dice que en un comercio de electrónica, Pedro compró 3 capacitores y un circuito integrado, pagando 15 pesos en total. ¿Sí? En el mismo local, Juan compró 5 capacitores y 2 circuitos integrados del mismo modelo y de la misma marca y abonó 29 pesos. ¿Cuánto tendrá que pagarse por un capacitor y 3 circuitos integrados? Yo no me acuerdo ayer quién fue que me preguntó si había una tercera ecuación. ¿Quién me preguntó ayer? ¿No está quien me preguntó, parece? Bueno, no está. Bien. Entonces, ¿cómo eran las ecuaciones? Primero tengo que X es el precio, ¿sí? Esto es igual a X. Es el precio de un circuito integrado. ¿Bien? Y esto es igual a I, que es el precio de un capacitor. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es la ecuación? Ayer habíamos hecho, que quedaba más o menos así 3x más y igual a 15. Esa era la primera y bueno, la segunda era 5x más 2y igual a 29. Entonces, sí, 3x más y igual a 15 era la primera, y la segunda era 5x más y más 2y igual a 29. Y esta era la segunda. Entonces, primero que hago, ¿podría despejar la primera y después reemplazarla en la segunda? Sí. Entonces, despejo y de la primera. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, 3x más y igual a 15, despejada queda como y igual a 15, ¿sí? Menos 3x. Y ahora reemplazo en la segunda, ¿sí? Entonces, si es 5x más 2, reemplazo aquí a esta. Entonces, ¿cómo queda? 5x Más 2 entre paréntesis, 15 menos 3x, igual a 29. 5x más 2, bien, más 2, y entre paréntesis, 15 menos 3x, 15 menos 3x igual a 29. igual a 29. ¿Cómo sigo? Me va a quedar 5x
Y ahora, ¿multiplico o no? Sí. 2 por 15, 30. ¿Sí? Y aquí sería menos 2 por 3, 6x, igual a 29. Ahora, 5x menos 6x menos x, igual a 29 menos 30. Entonces, x va a ser igual al 29 menos 30, que es, ¿cuánto es 29 menos 30? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Y si aquí había un 1, pasa para abajo, dividiendo, como menos 1. Entonces, x es igual a 1. ¿sí? Ahora, a ese x, ¿lo vuelvo a reemplazar o no? Conociendo ya x, lo puedo reemplazar en 2. Entonces, ¿cómo queda? Es 5x No son las más 2y igual a 29 de 5 por 1 más 2y igual a 29. 5 por 1 es 5, más el 2y igual a 29. Entonces, me va a quedar 2y igual a 29 menos 5. 29 menos 5, ¿cuánto es? 24. 24. Sobre el 2 que estaba aquí, pasa para acá, entonces y es igual a 12. Ya tengo que x vale 1, que y vale 12, y entonces aquí está la fórmula que faltaba, que parece que el que me preguntó ayer no está. ¿Cuál sería la tercera fórmula en la que tengo que reemplazar el y 12 igual a 12 y el x igual a 1? Lo que nos pedía el último. La respuesta, o sea, la pregunta dice, ¿cuánto tendrá que pagarse por un capacitor y 3 circuitos? Que sea un X, 3Y. Un X más 3Y, Claro, reemplazándolo. entonces X más 3Y sería la fórmula que faltaba, y eso va a ser igual, y lo reemplazo, Sería al revés. Sería ¿por qué? 3x más y, ¿que no? No, te dice porque le cambié las letras. Hagamos más fácil. Esto es Y y esto es X. Entonces va a ser X más 3Y, ¿sí? Entonces reemplazo. Esto es 1 más 12. Más 3 por 12 en realidad. 3 por Y, 3 por 12. Entonces, 3 por 12, 36. más 1, 37. Entonces, 37. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Por un capacitor y 3 circuitos, tiene que pagar 37 pesos. Exactamente, esa es la respuesta. La tienen que escribir.
que por un capacitor y 3 circuitos integrados tendrá que pagar 37 pesos. ¿Sí? Pesos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Fácil, ¿o no? Tranca. Bueno, ahí borro esto. Sí, yo en realidad la dejé para no tener que copiar de nuevo. Ahí está. Listo. Bien. Ahora dice que en un examen tipo test, las preguntas correctas suman un punto y las incorrectas restan medio punto. Y dice que en total hay 100 preguntas y no se admiten respuestas en blanco, o sea que hay que contestar todas. La nota de un alumno es de 4,75 sobre 10. Calcula el número de preguntas que contestó correcta e incorrectamente. ¿Se acuerdan que la habíamos armado también a esta? Para que ustedes hagan, pero como no hacen, al cuente. ¿Cómo quedaría? ¿Quién la había armado ayer? La había armado bien. Quedaba X más Y igual a 100, la primera, la primera ecuación. La segunda era X menos 0,5 Y igual a 4,75. Esa era la segunda. X más Y igual a 100. Era la primera. Y la otra era una X menos 0,5 de Y igual a, como era el 4,75 sobre 100, quedaba 47,5. Y esa era la segunda. Bien, ¿cómo empezamos entonces? Piensen. Sustituimos X, Despejamos digo, Y. y sustituimos. Lo mismo que arriba. Despejo Y primero. Bien. ¿A cuál? ¿A la primera o a la segunda? La primera. Entonces, si despejo Y de aquí, ¿cómo me queda? La primera despejada queda Y igual a 100 Menos X. Menos X. menos X. Bien. Y la reemplazo a esta en la segunda. ¿Sí? Entonces, me queda una X, en realidad, sí, una X la pongamos porque está ahí, menos 0,5. ¿Menos 0,5 de quién? De Y. Que Y es esto, entonces 100 menos X. Igual a 47,5. Y ahora resuelvo esto. Entonces, va a quedar X 0,5 por 100 menos 50. Menos por menos más, 0,5 por X, 0,5 de X. ¿Sí? Y eso igual a 47,5.
Entonces, ahora una X más 0,5X es 1,5X. Igual a 47,5 más 50. ¿Sí? Entonces X queda igual a 97,5, que es esta suma. 97,5 dividido 1,5. Entonces X es igual a 65. Ahora, ¿qué hago con X? Ahora que ya lo sé, lo puedo reemplazar. ¿En dónde? En 2, en 1, En 1. en 1, que es el X más Y. ¿Para sacar quién? Y. Entonces aquí la reemplazo. X más Y es igual a 100. Bien. Como conozco la X, entonces va a quedar 65 más Y igual a 100. Y ahora queda Y igual a 100 menos 65. Entonces Y es igual a 35. 35. Ya tengo Y, ya tengo X. ¿Cuál es la respuesta? Si dice que el alumno sacó 4,75 sobre 10, calcula el número de preguntas que contestó correcta e incorrectamente. Entonces la respuesta tiene que ser cuántas fueron correctas y cuántas fueron incorrectas. Para eso resolveríamos la segunda ecuación reemplazando los valores o ya podríamos poner valores ahora. No, ya tenés la respuesta, ya está. Claro, X sería la respuesta correcta y Y sería la respuesta incorrecta. Así es. Entonces, la respuesta sería, ¿cuál? El alumno contestó 65 preguntas correctas, ¿sí? Que era el primero, X, y 35 incorrectas, que era Y. Escriban la respuesta en el práctico. No lo dejen así. Lorenzo lo corrige, así que si Lorenzo, donde no escriban las respuestas, dejen así, les bajas punto, ¿no? Porque yo cada vez que termino un ejercicio les digo cuál es la respuesta, bien como es. Tal cual, así. Bien, ¿alguna duda? Profe, arriba, o sea, cuando despejamos y en el x más y igual a 100, es lo mismo que en la ecuación de arriba que pusimos x igual a 100 menos x. Podríamos haber reemplazado x directamente ahí y sale el valor de y, que es más corto, ¿o no? ¿A dónde? Ahí donde está la flechita que dice y igual a 100 menos x. Sí. Y vos ponías lo ibas a tener que despejar porque si no te iba a quedar. Ibas a tener que poner, sí, 100 menos 65. Es lo mismo. Ponías y igual a 100 menos 65 y te quedaba el mismo resultado, que iba a ser 35.
Claro, ¿sabes qué pasa, Lorenzo? Que los chicos no ven después las cosas. Se quedan con lo que ven en la clase y después ven. Aquí creen que el cerebro les va a hacer ósmosis, que van a poner las hojas en la almohada y mientras duermen, el cerebro va a absorber la información. Claro, no se confíen en que pueden usar un solo método. Ah, bueno, yo me aprendo uno y chao. No, tienen que saberlos a los 4, porque si el enunciado dice resuelva con tal método, están fritos si no lo saben. Y no lo van a poder resolver por otro y decir, ah, bueno, no, yo resuelvo por el que sé, llego al resultado, pongo el resultado bien y además, bueno, no sé ahora cómo lo harían, pero puede pasar. Pero con cualquier método llegaríamos al mismo, ¿que no? ¿Al mismo resultado o cambia en algún método el resultado? Fíjate que ayer cuando hicimos los 4 ejemplos, dieron todos el mismo resultado, pero a vos te pueden pedir un método específico y si no lo sabes a los 4, no vas a poder hacer el ejercicio. Y por más que lo resuelvas por otro método, van a decir, este chico o esta chica solo sabe este método y no sabe el que yo pedí. Y entonces, chao, tachado el ejercicio. No vale, por más que hayas encontrado el resultado correcto. ¿Bien? Ajá. ¿Otra duda, alguna cosa? Seguimos entonces. ¿Por qué es 4, el 4,75 se lo pasa a 47,5? Porque te dice, fíjate, aquí, te dice que la nota del alumno es de 4,75 sobre 10. ¿Qué ha hecho? ¿Qué haces vos con el 10 para que el 4,75 te dé 47,5? Lo Le multiplico. agregamos un cerito. Sí, o correr la coma, ¿sí? Como hacía en la primaria de correr la coma, o lo multiplicas por 10 al 4,75. ¿Sí? Bien, profe. Bien. Veamos. El ejercicio 27 dice que con 200 metros de alambre se quiere cercar un terreno rectangular. Y dice que si el largo supera en 30 metros al ancho, ¿cuáles son las dimensiones del terreno y cuánto es el área del mismo? Entonces, ¿cuáles son mis incógnitas? La primera ecuación puede ser x más 2 más y más 30 igual a 200. Y por 30 igual a 200. No, fíjate. No, La primera, porque dice que el largo supera por 30 metros al ancho. O sea que esa incógnita tiene que ser superada por 30. por eso entonces, si vos decís que X es el ancho del terreno, ¿sí? Y Pues sería, Y es el largo, entonces ahí recién armás la ecuación. Ahora, ¿qué otra cosa sé yo? ¿A qué es igual el perímetro de una figura como el rectángulo? ¿A qué es igual? La suma de los lados. O sea, son dos lados, entonces sería 2 por lado más 2 por lado. 2 por B, supongamos, más, o sea, 2 por la base, más 2 por la altura. Y el área o superficie de un rectángulo, ¿cuál es? Base por altura. Base
por altura. Ahora armo la ecuación. Si me dice que tiene 200 metros de alambre, y yo sé que el perímetro, me dice que 200 metros de alambre para cercar un terreno. ¿Sí? Sería 2 por X más 2 por, entre paréntesis, Y más 30. No, 2 por I, nada más. Fíjate la fórmula del perímetro. ¿Ves? Sería 2 por X más 2 por Y. ¿Sí? Aquí el B se llama X y aquí la H se llama Y. Y eso sería igual a 200. ¿Sí? Pero falta un dato más. Dice que el largo supera en 30 metros al ancho. Perímetro. Entonces lo que dijo el primero. Claro Entonces, que entre paréntesis va más 30. no, es otra ecuación. Y va a ser igual A X más 30. a X más 30. Ah, ¿Sí? Entonces esta es la 1 y esta es la 2. ¿Bien? ¿Entienden esta por qué, no? Porque el largo supera en 30 metros al ancho. sí. Entonces yo pongo el ancho más 30. Y eso es igual al largo. Esto es largo. Entonces, ¿qué hacemos? Y ya se puede sustituir. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Dónde? El I ya está, digamos, con la X más A la 30. primera. El 2 en el Sustituye A, la primera. el 2 en el 1 y Entonces sustituyo, reemplazo al I en la La segunda primera. y la primera. ¿Bien? Entonces, ¿cómo va a quedar? 2x, ¿sí? Más 2 por, ¿quién? X más 30. ¿Sí? X más 30. Bien, y eso es igual a 200. Bien, entonces queda 2x y 2 por x más 2x. Y más por más es más, y es 2 por 30, que Sí, es sí. 60. Y eso igual a 200. Ahora, 2x más 2x, 4x igual a 200 menos 60. ¿Sí? Y ahora dejo la x sola. 200 menos 60 es 140 dividido el 4 que estaba multiplicando la x. Y entonces x queda igual a 140 dividido 4 es 35. 25. Bien, ya conozco x. ¿La puedo reemplazar en la ecuación otra vez? Sí. Directamente. Entonces sería y igual a 35 más 30. 35 más 30, 65. 65. ¿Qué me falta sacar? El área. El La área. ecuación, la primera ecuación. El área. El área del rectángulo. Que era igual a base por altura. Era 35 por 65. Entonces esto va a ser x por y. Entonces 35 por 65. Entonces el área es igual a 2275 metros
cuadrado. Recuerden que siempre que es superficie es metro cuadrado y si es perímetro es metro. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si la pregunta es ¿cuáles son las dimensiones del terreno y cuánto es el área del mismo? ¿Cuáles son las dimensiones del terreno? 65 y 35 metros. 65 por 35. ¿Cómo se lo escribiría? Tendrían que escribir las dimensiones del terreno son 35 metros por 65 metros y su área es 2.275 metros cuadrados. Todo eso escribe. ¿Bien? ¿Se entendió todo? Vamos entonces al 28, ya que nadie tiene ninguna duda. Bien. Dice que un comerciante de alfajores analiza dos opciones. Una es producir sus propios alfajores y la otra es comprar para revender. En el primer caso, el costo de la producción de cada alfajor es de 15 pesos más gastos fijos por valor de 10.000 pesos. En el segundo caso, comprar cada alfajor costaría 20 pesos de gastos fijos, 20 pesos más gastos fijos por valor de 5.000 pesos. Y pregunta, ¿para qué cantidad de alfajores desde el punto de vista de costos da igual elegir cualquiera de las dos alternativas? Y la otra, ¿qué ganancias se obtienen con cada una de las alternativas si se vendiesen 1.200 alfajores a 35 pesos cada uno? Entonces, tenemos dos variables, X e Y, para empezar. Entonces, X, ¿quién puede ser? Los alfajores, o sea, el precio del alfajor. Podría ser X, el número, ¿sí?, de alfajores. ¿Y quién sería? ¿Un peso, la cantidad de peso? El costo. ¿Ninguno tuvo economía en la secundaria? Sí. Yo tuve. No. Bueno, existe un precio y un costo, ¿sí o no? Sí, El precio no es lo mismo que el costo. ¿Sí? ¿Qué era el costo? ¿De qué se compone el costo? Del monto total. Claro, el monto que Precio sería gastas en... precio unitario. De la mercadería vendida. Claro, el costo No es es el precio unitario de dicho producto. el costo es lo que yo gasto en hacer lo que estoy vendiendo. ¿Sí? ¿Cuánto gasté yo en materia prima, en mano de obra? Eso es el costo. Y el precio es el costo más que ¿Ganancia? Más la ganancia que yo quiero. más la ganancia que yo quiero, más los impuestos, más todo lo demás. ¿Sí o no? Ese es el precio. Bueno, quería saber si sabían algo de economía. Sigamos. ¿Cómo sigo entonces? Si X es el número de alfajores e Y es el costo. Sería I igual a X por 15 más 10.000. Esa sería la primera. Sí, pero tenés que poner primero 15 y después X. ¿Sí? Ah, Entonces 15X. sería Y igual a 15 X más 10.000. X
más 10.000. ¿Sí? Y la otra, Y igual a 20x más 5000. bien. Listo. Ya tengo una ecuación 1 y una ecuación 2. ¿Qué hago ahora? Uno de los métodos que dijo Lorenzo Método de igualación. es Igualación. ese, justamente. Bien. ¿Cómo sería entonces? Igualación sería 15x más 15x 10.000 igual a 20x más 5000. 15x más 10.000 igual a 20x más 5.000. Entonces, si paso este para acá y este para allá, ¿cómo queda? 10.000 menos 5.000 igual a 20x menos 15x. ¿Sí? Entonces, 10.000 menos 5.000 son 5.000 igual 20x menos 15x, 5x. ¿Podría haber pasado todo para el otro lado? Sí. ¿Y qué hubiese pasado? Me hubiese quedado... ¿Qué pasaba si hacía Menos 5x, algo así. Lo hagamos acá al lado para que Menos 5x y menos 5000. hubiese quedado Un valor negativo. 15x menos 20x. ¿Sí o no? Pero al final queda lo mismo porque divido. Pero después al dividirlo iba a quedar igual, ¿sí o no? Sí, sí, positivo y el resultado. Bien, eso quería saber. Entonces ahora despejo la x. Entonces la dejo sola aquí y la paso para allá. Entonces me va a quedar 5.000 dividido 5. Entonces, ¿qué resultado queda acá? 5.000 dividido 5, fácil. X vale 1.000. Y ahora sí, la puedo reemplazar en 1, ¿o no? Sí. Bien, entonces tengo 15, ¿sí? Por 1.000. Bien, más los 10.000. Entonces, esto va a ser I igual. Entonces, I es igual a 15 por 1.000, son 15.000, más 10.000, entonces I es igual a 25.000. Ya tengo X, ya tengo Y. Entonces, la pregunta es, ¿qué ganancias se obtienen con cada una de las alternativas si se vendiesen 1.200 alfajores a 35 pesos cada uno? Habría que resolver la segunda ecuación también para comparar. Si yo te digo que es que para X igual a 1.200 alfajores vendidos a 35 pesos cada uno, entonces las ventas resultan de Igual manera. X por 35.
Entonces va a ser 1200 por 35, ¿o no? No supongo, 1200 por 35 pesos. Eso es igual a 42.000 pesos. ¿Sí? ¿Sí o no? Si decimos que G son las ganancias, y las ganancias, ¿a qué es igual? A lo que vendí menos lo que gasté. ¿Sí o no? La ganancia va a ser igual a lo que vendí, o sea, a las ventas, menos y qué es lo que gasté. ¿Sí o no? Claro. ¿Lo ven o no? Qué Por chistoso, eso, che. por No, eso al es que eso en principio, realidad es la formulita para lo que es ganancia, va, para lo que tiene negocio, creo que saben hacerlo también. Que bueno, por la eso al ganancia siempre principio va a les ser. preguntaba por qué está compuesto el precio y por qué está compuesto el costo, ¿no? Entonces, la ganancia es lo que yo vendí menos lo que yo gasté en hacer eso que vendí o lo que gasté en comprar eso que vendí. Si yo compré unas zapatillas a 5.000 pesos, ¿sí? Ese sería mi gasto, ¿ya? Y yo la vendí a 10.000 pesos. ¿Cuánto gané? 5.000. 5.000 pesos. Entonces esto es lo mismo. La ganancia es la venta menos I. ¿Sí? Veamos. Si reemplazo en 1, ¿cómo quedaría? I igual a ¿qué? A 15. ¿Por quién? Por 1200, que es X. Aquí, ¿no? Recuerden que sacamos que aquí X era 1200. Entonces, por 1200. Más, ¿quién? Este 10.000. Más 10.000. Estoy reemplazando en 1, fíjense. Eso es igual a, son 15.000 por 1200 más 10.000 es igual a 28.000. ¿Sí? Entonces, si me dio 28.000, ¿cuál es la ganancia? Lo conecté, pero sale un mouse. Ya después a ver qué onda. El micrófono. ¿Cuál es la ganancia?
que en este caso es 28. Eso daría. Lo entiendo mejor con X ahí. Igual daría 14.000 la ganancia. Tenés 42.000, ¿sí? Menos Menos estos 28.000 28.000, igual a 14.000. Esa es la ganancia. o sea que estás ganando unos 14.000 pesos. Ojalá. En la primera. Y en la segunda, porque se acuerdan que uno era si él hacía sus propios alfajores o si compraba para revender. ¿Bien? Y nosotros queremos saber qué es más beneficioso, si es comprar alfajores y venderlos o fabricarlos y venderlos. Ahora, en la 2 sería y igual, ¿dónde está la 2? 20x más 5.000. Entonces va a ser igual a 20, ¿sí? Por los 1.200, ¿sí? 1.200 más 5.000. Igual, eso es 29.000. Entonces, la ganancia va a ser, ¿cuánto? 42.000 29, 13.000. menos 29.000. 13.000. 13.000. ¿Sí? Entonces, no es mucho la diferencia, son 1.000 pesos, nada más. Entre fabricar los alfajores y comprar alfajores y venderlos. Solo es 1.000 pesos la diferencia. Pero aquí no está considerando gastos de empleados que quieran fabricar los alfajores, gastos de gas, gasto de luz. Me parece que sería mucho más la diferencia, pero bueno. servicio. Claro, más barato comprar los alfajores y venderlos. Más sencillo en realidad. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Que desde el punto de vista de los costos, da igual elegir cualquiera de las dos alternativas cuando se fabrican o se compran alfajores. Los alfajores, ¿bien? Pero nosotros sabemos que si sumaran el gas y todo aquello, sería más. Y la respuesta B, ¿qué ganancias se obtienen en cada una de las alternativas si se vendiesen 1.200 alfajores a 35 pesos cada uno? Con la primera 14.000 si alternativa, se se obtienen, fabrica y 13.000 si se compra. claro, exactamente, pero completito la respuesta, ¿sí? Tienen que poner que con la primera alternativa se obtienen ganancias por 14.000 pesos y que con la segunda se obtienen 13.000 pesos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? Bien. A un cierto producto se le aplica un aumento del 15%. ¿Sí? Luego, pasado un tiempo, se le hace una rebaja del 5%. ¿Cuál es el porcentaje de aumento o descuento final aplicado sobre el precio del producto? ¿Cómo sacarían esto?
Este es un ejercicio tramposo, ¿o no, Lorenzo? Porque ustedes, si les toca así en un parcial, en un examen, van a decir, ¿cuál es la ecuación? ¿Cómo hago? Y aquí simplemente se hace por regla de 3 simple. ¿Sí o no? Por ejemplo, si yo pongo un promedio, en promedio un precio de referencia, ¿sí? Para ese producto X. Entonces, yo voy a decir que el 100% del precio de ese producto puede valer 100 pesos. ¿Sí? Y el 15%, que es lo primero que me dice aquí, 15%, es X. Entonces, regla de 3. El 15% de 100. 15% por 100 sobre 100. Bueno, el 15% de 100, aquí nomás mentalmente, nosotros ya sabemos que es 15 pesos. Okay. ¿Sí? Pero haciendo, multiplicando 15 por 100 dividido 100, me da 15, igual. ¿Sí? Decía que eso era aumento, entonces yo tengo que sumar los 100 más los 15. Entonces eso queda 115. Ese es el aumento. Y dice que después de pasado un tiempo se le hace una rebaja del 5% a este 115. ¿Sí? Entonces, si el 100% es 115 pesos, con el aumento, entonces el 5% es la rebaja. ¿Cuánto queda? 5,75. 5,75. O sea que ese es el porcentaje de 115, que es el 5%. ¿Sí? Y ahora tengo que restarle a los 115 los 5,75. 109,25. Eso es igual a 109,25. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de aumento o descuento final aplicado sobre el precio del producto? Tengo entonces que si 100%, ¿qué es? ¿En total? Si el 100%, ¿cuánto es? 109,75. 100 pesos. 100 pesos. ¿Sí o no? Era 100 del principio. Bien. Y después tengo 109,25. Ahora hay que buscar el porcentaje de eso. Tengo que saber cuál es el porcentaje de esto. ¿Cuánto es? 109%. No, porque sería lo mismo. 9,25%. 9,25%. ¿Sí? 9,25%. Entonces, el porcentaje de aumento final es de 9,25%. ¿Sí? Esa es la respuesta.
¿Bien? A ver, ¿quién dijo 9,25? ¿Cómo lo sacaste? Porque como la primera pues, sumamos el 15%, que era 15, entonces quedaría 115. Y abajo estamos buscando el porcentaje para llegar a 109,25 de 100 y bueno, quedaría 9,25%. Bien. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Está fácil eso. Veamos el último. Dice que el dueño de un terreno cuyo largo es igual al triple de su ancho, solicita un préstamo al banco para construir su casa. Y uno de los requisitos para acceder al mismo, o sea, para acceder a ese préstamo, es que la construcción de la casa ocupe como máximo el 70% de su área. ¿Sí? Y dice que un ingeniero, o podría ser tranquilamente un arquitecto, realizó un diseño de 200 metros cuadrados. Entonces, si se sabe que el perímetro del terreno es 96 metros, ¿el banco le otorgará el préstamo solicitado? Este también encontré simple, profe. ¿Con qué? No, acá ya no. Yo puedo decir que L, ¿sí?, es el largo del terreno en metros. ¿Sí? Después puedo decir que A es el ancho del terreno. También en metros. ¿Bien? A sería igual a 3 por L. Y P, veamos todos los datos. P sería el perímetro en M, en metros. 26 metros. ¿Sí? ¿A qué era igual el perímetro de un rectángulo? 2 por base por 2 por altura. Sería 2 por L, ¿sí? L, más Por 2. 2 por A. ¿Bien? Entonces, el largo del terreno, ¿a qué es igual? Si me dice que es el triple del ancho, ¿el largo a qué es igual? Si al ancho le 3 pusimos más, 3 por A. por A. 3 por A. ¿Bien? Entonces, me dice, también es otro dato, que el perímetro del terreno es 96 metros. Entonces, ¿yo qué pongo? P es igual a 2 por L más 2 por A igual a 96 metros. ¿Sí? ¿Reemplazo o no? ¿Es verdad? Esta. Buena idea. Tienen hasta las y 34 para resolver este ejercicio. Después vemos cómo hacemos para que me diga cada uno. Más o menos. No, espera. ¿Mm? Que vamos a hacer otra cosa ahora. Antes de que me digan cómo les salió el ejercicio. ¿Sí? Lorenzo, te dejo el...
Hola. Hola. Bien. Se está riendo porque... No, que profe no lo entendí. Si soy sincera, no lo entendí, digamos. A ver, otra. Ya lo explicamos. Bueno, yo creo que lo hice bien. Bueno, primero reemplacé el largo en la ecuación de perímetro, creo. Sí. Y bueno, de ahí me salió el ancho. 12 metros. Claro, sí, me dio largo 36 metros. Y bueno, después saqué el área. 432 metros cuadrados. Y de ahí, bueno, saqué el 70% de 432, no sé si está bien. Sí. Y me sale, porque dice que la construcción tenía que ocupar como máximo el 70% de su área. Entonces, si el área en total es 432, saqué el 70% para ver si lo que el ingeniero le ofreció, digamos, cumple o no. Y bueno, no, el banco no le va a otorgar el préstamo solicitado porque se pasa. Ahí está el error. A mí sí me da. ¿Qué opinan los demás? ¿Le va a dar el crédito o no? Y para mí sí. ¿Por qué? Sí entra en las... ¿Cómo puedo decir esto? Porque decía que el proyecto que hizo el ingeniero era de 200 metros cuadrados. Claro, digo, no se pasa del 70%. Y el área permitida era 302,4, como le dio. ¿Sí? Claro, lo entendí al revés. Sí, yo tengo que poner entonces que 200 metros cuadrados es menor que 302,4 metros cuadrados, que es lo permitido. Entonces, el banco sí le va a otorgar el préstamo. ¿Bien? ¿Pero bien, Zaira? Muy bien. Profe, Sí. yo hice lo mismo, igual, o sea, me dio lo mismo, hice lo mismo, pero al final no entendí. O sea, al final eso sacar los 70% no entendí. ¿Qué es lo que no entendiste? O sea, al final para saber si es que le van a dar o no el préstamo, por el tema del Claro. 70%, eso no entendí. Fíjate que vos después de despejar y reemplazar, ¿sí? Te daba que el A era 12, ¿sí? Y después te dio 36 el lado. ¿Bien? Entonces, el largo 36, el ancho 12. ¿Bien? Entonces, al aplicar la fórmula del área, que es lado por A, o sea, L por A, te da 432 metros cuadrados. ¿Sí? Ese es el área total del terreno, son los 432 metros cuadrados. Y dice que el arquitecto o ingeniero hizo un diseño de 200 metros cuadrados. ¿Bien? Hasta ahí estamos. Ahora, el 100% de la superficie es 432 metros cuadrados, pero decía que para otorgarle el préstamo tenía que ocupar un máximo del 70% de esa área del terreno. Entonces, hacía regla de 3, ponía 100%, ¿sí? Es
El 100% son los 432 metros cuadrados, ¿sí?, que tiene el terreno. Y me permitían utilizar un 70% de ese terreno con mi construcción, ¿sí? Entonces era regla de 3. Haces 70 por 432 dividido 100, te da 302,4 metros cuadrados. Ese 302,4 metros cuadrados es el 70% de la ocupación del terreno, o sea, lo que me permite el banco ocupar con mi proyecto. Y como el proyecto era de 200 metros cuadrados, entonces el banco sí le otorga el préstamo, porque son menos metros de lo permitido. ¿Ahora sí? Ah, ahora sí, ahora sí. Gracias, profe. No, de nada. Cuando trabajen, los que van a estudiar ingeniería civil, en los códigos de edificación de cada barrio, de cada ciudad, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el centro hay un código de edificación. En San Lorenzo hay otro código de edificación. En un barrio privado, como el Tipal, como, no sé, cualquier barrio privado, tienen sus propios códigos de edificación. En esos códigos de edificación hay ciertas reglas que uno tiene que cumplir para construir en el terreno que uno compró, ¿sí? Algunas de esas reglas es, por ejemplo, un retiro de fondo de 5 metros. O sea, yo no puedo pegar mi casa al fondo. Tengo que dejar un retiro de 5 metros. Otra regla es que de los costados del terreno yo tengo que dejar un retiro de 3 metros, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que tampoco puedo pegar mi casa o lo que yo sea que esté haciendo a los costados del terreno porque tengo que dejar un retiro de 3 metros. Otra de las restricciones, si se puede llamar, es la ocupación del terreno, ¿sí? Entonces se pueden decir que vos con tu construcción solo podés ocupar el 60%, el 70% del terreno. Más de eso no. Bien, en todos lados, incluso en la ciudad, hay esas restricciones. En el caso de la ocupación del terreno, se llaman FOT y FOS. Son porcentajes que se manejan, que están estipulados de acuerdo a la zona. El FOS y el FOT te indican, el FOT es el factor ocupación del terreno, ¿sí? O no, factor de ocupación total en realidad. Y el FOS es el factor de la superficie. Ya lo van a ver en algún momento los que hagan ingeniería civil, lo van a ver. Por ejemplo, otra restricción puede ser la altura. En algunos lugares del centro hay restricción para la altura. Entonces, si es un edificio, por ejemplo, puede ser mínimo 21, máximo 21 metros. ¿Sí? Ya lo van a ver, a los códigos de edificación son un embole, pero hay que respetarlo. ¿Bien?